Hermanos en Cristo Jesús, demos con sumo gozo inicio este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 23 de octubre. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 8, dice: Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Vamos a tener un momento de reflexión, hermanos, en silencio en nuestros lugares, acompañados del preludio. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo vamos a encontrar en el Salmo 122. Vamos a dar lectura en conciertos, hermanos. Salmo 122. Les invito a que tomen sus lugares para dar lectura, por favor. La palabra de Dios dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén.
Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque estás proveyendo de la vida, porque nos estás permitiendo estar aquí en tu casa de oración para alabar, glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Bendice al predicador, Señor. Bendice a todos los oyentes para que podamos, Padre, aprender y comprender el mensaje del día de hoy y ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 50. Grande es tu fidelidad, himno número 50. Les invito, hermanos, a la lectura devocional, la cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26
al 40. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada, hermanos. Les repito, libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. La palabra de Dios dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendo lo que lees? El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo tranquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 586. Hoy te convida. Himno 586.
Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Vamos a dar lectura de manera alternada, hermanos, repitiendo capítulo 6, versículos 1 al 14. Les pedimos a los hermanos que si pueden apoyar a las visitas para que encuentren los textos bíblicos. Bien, hermanos, la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a escuchar con suma atención, hermanos, el mensaje que se titula Bautizados por Cristo para andar en vida nueva, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, y dado que hoy algunos de los hermanos han sido bautizados, algunos han dado profesión de fe y otros han sido admitidos como miembros de nuestra iglesia o la iglesia del Señor aquí en Coyoacán, pues he querido compartir con ustedes esta porción de la palabra que nos anima, que nos llama, ¿verdad?, a andar en vida nueva, andar como lo que somos, andar según lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y el bautismo declara la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y nuestra participación con Él. Declaramos por medio del bautismo que creemos en la muerte, en la resurrección, en el sacrificio de Cristo y en la resurrección de Cristo en favor nuestro, en favor de sus hijos. Pero hay otro asunto importante que debemos tener en cuenta,
y es nuestra unión realizada con Cristo, que es la declaración por medio del bautismo. O sea que una vez que somos bautizados, pues es confirmada nuestra unión con Cristo. La unión con Cristo por medio del bautismo es el centro del texto que estamos analizando y que Pablo nos está hablando en la porción de Romanos 6, versículos del 1 al 14. Es acerca de la unidad con Cristo. La fe que salva nos une a Cristo, y debido a esa unión con Cristo somos progresivamente transformados por el poder del Espíritu Santo. O sea que una vez que somos unidos a Cristo, hay una gran transformación en nuestra vida. Hay una gran transformación en nuestro corazón. Dios nos ha unido a Cristo desde el instante que creímos, sí, el cual es declarado por medio del bautismo. Una vez que nos bautizamos, estamos declarando, o Dios mismo está declarando, que hemos sido unidos al Señor. En la tarde de hoy algunos hermanos fueron bautizados, por lo tanto hemos visto una muestra viva de lo que Pablo nos está enseñando en esta porción de la palabra. Ellos han dado un testimonio público de su fe en Cristo, y por medio del bautismo Dios hizo unir a estos hijos de Él, a estos hermanos, a Cristo, como una confirmación. El significado central del bautismo en el Nuevo Testamento es la unión con Cristo. Ese es el significado, ¿verdad?, central del Nuevo Testamento. El bautismo con agua da testimonio de nuestro ser incorporado o unido a nuestro Señor Jesucristo. Es una muestra de fe, de confianza en la palabra de nuestro Dios. Hemos sido unidos al Señor Jesucristo, por lo tanto hoy estoy haciendo público por medio de este sacramento esta verdad. Ser discípulo de Jesús significa que hemos sido bautizados en Él, hacia Él y para Él. O sea que estos hijos de Él ya son, han sido parte del pueblo de Dios, pero a la vez discípulos del Señor Jesucristo, y su vida ahora es encaminada a vivir hacia Él, para Él y por Él. El significado del bautismo, de la unión con Cristo, es apoyado en los versículos 3 y 4, que dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo significa unión con Cristo, que murió, fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Da testimonio no de nuestra decisión autónoma, sino de la decisión soberana de Dios, que nos inunda con su gracia y nos atrae a Él mismo. O sea que estos hermanos fueron bautizados porque un día Dios, en su gracia, quiso redimirle para sí, quiso atraerlos para sí. Fue la soberana gracia de Dios que hizo que estos hermanos hoy, tanto los que han sido bautizados en este momento como los que han sido bautizados de aquí para atrás, ha sido por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Señor. El bautismo da testimonio a nuestra fe de que hemos sido unidos a Él, de tal manera que somos participantes de sus bienes. Somos participantes de sus bienes, algo que no todos tienen. Tenemos una gran bendición. No solamente que somos participantes de los bienes venideros, de la eternidad con Dios, sino que también aquí tenemos promesa de Dios, que Dios nos bendice día tras día, como lo ha prometido en su palabra a cada uno de aquellos que profesamos fe en Él. Hermanos, todas las bendiciones que vienen en nuestra vida de parte de Dios son porque nos ha unido a Cristo. Todas las bendiciones. El hecho de ser hecho hijo de Dios es una bendición que Dios nos ha regalado a ti y a mí, por pura gracia, no porque lo quisimos. Entre tantas otras bendiciones que Dios derrama día tras día, que a veces no la vemos o que a veces no la reconocemos, pero que Dios constantemente está bendiciendo
a cada uno de sus hijos. Hay una manera de morir, de ser sepultado, de resucitar, de vivir en Cristo, que debemos mostrar cada uno de nosotros si en verdad somos miembros del Señor. Si en verdad estamos unidos a Cristo, pues es importante que nosotros cada día mostremos esta verdad. Cada día, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, incluso con nuestros pensamientos. Demostremos que estamos unidos a Cristo y que somos de Él. Veamos entonces en primer lugar que nuestra unión es presentada en el bautismo como una verdad que debemos creer. Es una verdad que todo hijo de Dios debe creer. Es una verdad que todo aquel que cree que hay un Dios y que envió a su Hijo Jesucristo a morir y a dar su vida, pues debe creer que este sacrificio de Cristo no fue en vano, sino que nos ha unido a Dios para siempre. El bautismo como una sepultura con Cristo significa aceptar la muerte, la sepultura de Cristo, que son para nosotros. Cuando nuestro divino Señor ascendió de las alturas de gloria y se hizo hombre, se hizo contigo y conmigo uno, y siendo encontrado a semejanza de hombre, complació al Padre para que éste entonces hiciera el sacrificio en nuestro lugar. Y Él tomó nuestro lugar para pagar el precio por nuestros pecados y reconciliarnos así con el Padre. En nuestra unión con Cristo hemos muerto el pecado. En Adán estábamos bajo el dominio de la muerte, pero en Cristo estamos bajo el dominio o bajo la gracia de nuestro Dios. Ya no estamos, ya el pecado no puede dominarnos. Ya el pecado no puede destruir nuestra vida, porque estamos bajo la gracia, bajo el favor de nuestro Dios. Ya no vivimos una vida bajo el dominio del pecado, porque dejó de ser nuestro Rey. ¿Quién ha venido a ser nuestro Rey? Cristo. Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Por lo tanto, ya el pecado no tiene cabida, ya el pecado no tiene dominio, ya el pecado no puede estar en el trono de nuestro corazón, sino que el que está allí es Cristo. En segundo lugar, a causa de nuestra unión con Cristo, estamos vivos para Dios, para vivir en novedad de vida. Mira lo que dicen los versículos 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, hermano, que si ya hemos sido plantados juntamente con Cristo, debemos andar en vida nueva. Ya una vida transformada. Una vida según la palabra de nuestro Dios. Ya el viejo hombre tiene que ser crucificado. Tiene que ser deshecho de nosotros. Los cristianos hemos resucitado juntamente con Cristo para vivir una vida no para seguir siendo esclavos del pecado, sino que vivamos para Dios. Este es el resultado de su resurrección. Es el resultado de que Jesús se levantó de los muertos, en que tú y yo andamos en vida nueva. Si no, el sacrificio de Cristo y su resurrección fue en vano. Pero no va a ser en vano, porque Dios va a producir en ti y en mí ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y qué bueno que cada uno de los aquí presentes, o cada uno de los que fueron bautizados y han sido aceptados como miembros, tienen ese compromiso y ese sentir de vivir día a día esa vida nueva. Estamos vivos para Dios, no para nosotros mismos. El viejo hombre ya no vive para sí mismo, fue crucificado, de manera que la vida que ahora vivimos debemos vivirla para Dios. Según de los Corintios 5, 14 y 15 dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Es por eso que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. ¿Podemos decir lo mismo nosotros en esta tarde? Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Mi vida es para Él. Mi vida es de Él. Y para la gloria de Él. Entonces, al ser sepultado con Cristo en el bautismo, ponemos nuestro sello al hecho de que la muerte de Cristo fue a favor nuestro y que nosotros estamos en Él, morimos en Él y en señal de su fe damos nuestro sentimiento a la tumba líquida y nos entregamos para ser sepultados en conformidad a su mandato. O sea que Dios ha ordenado que seamos bautizados, dando muestra de que ya nuestro viejo hombre murió y ahora somos nueva criatura en Cristo. Este es el asunto de la fe fundamental. Cristo muerto y sepultado por nosotros. En otras palabras, sustitución, garantía, sacrificio vicario. Su muerte es la garantía, ¿verdad?, de nuestra fe, de nuestra salvación. Y es la base de nuestra confianza en Dios. No somos bautizados en su ejemplo o en su vida, sino en su muerte es que somos bautizados. Aquí confesamos que toda nuestra salvación descansa en la muerte de Jesús y aceptamos que esa muerte tuvo lugar en sustitución nuestra. Fue por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar y pagó el precio allí por nuestros pecados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para el bautismo. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Día tras día, momento tras momento, aun cuando lleguemos a ser grandes, tenemos que andar en vida nueva. En la vida que el Señor nos ha dado. La vida del cristiano es la vida de Cristo. La nuestra no es la vida de la primera creación, sino de la nueva creación después de haber muerto. Ahora vivimos una nueva vida, vivimos para ser santos, justos y tener gozo en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Para eso hemos vivido nuevamente, para vivir con ese gozo, con esa felicidad, con esa satisfacción de que hemos sido redimidos para Dios, pero también para vivir de una manera justa, de una manera correcta ante Dios, en santidad. Todos los que han sido bautizados han declarado al mundo, hemos muerto al mundo y hemos venido a una nueva vida. Eso es lo que estamos declarando que han declarado estos hermanos en esta tarde. Ya he muerto al mundo, ahora yo vivo una nueva vida en Cristo. Nuestros deseos carnales a partir de este momento deben considerarse como muertos, pues ahora vivimos en conformidad a un orden nuevo de las cosas. Ahora ya no vivimos según el hombre viejo, según la carne, según el mundo, sino vivimos según Cristo, según su palabra. El Espíritu Santo ha formado en nosotros una nueva naturaleza y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a Él, pues somos hombres renovados, creados en Cristo Jesús. Y donde quiera que estemos, tenemos que tener presente esto. Yo soy de Cristo. Y debo dar testimonio de esta verdad. Si vivimos en virtud de nuestra unión con su cuerpo, entonces ya no vivimos como los demás gentiles. Ya no profesamos una fe exhibiendo una vida completamente mundana, siguiendo los placeres de este mundo y de la carne, sino de una vida diligente, una vida obediente a la palabra de Dios. Se dice de nosotros, así que nosotros andemos en vida nueva. Eso no lo dice del pastor, no lo dice de los líderes, lo dice a todos los que han profesado fe en Cristo. Lo dice a todos los que han sido bautizados en el nombre de Dios, de nuestro Dios Trino. A todos los que han sido aceptados, han sido recibidos como miembros tanto de la iglesia invisible como de la iglesia visible.
nuestra unión con Cristo. En nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado. En Adán estamos bajo el dominio de la muerte, en Cristo bajo el dominio de la gracia. Ya no vivimos una vida bajo el dominio del pecado porque dejó de ser nuestro rey. Ya dejó. A causa de nuestra unión con Cristo estamos vivos para Dios, para vivir en novedad de vida. Hemos resucitado juntamente con Cristo para vivir la nueva vida. Y es bueno que reiteremos, que enfaticemos en esto. Debemos vivir, o tenemos que vivir como hijos de Dios en esa nueva vida. Ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Ya no podemos dejar que el pecado domine nuestra vida. Ya no, sino que vivimos para Dios. Mira lo que dice los versículos 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él para en semejanza de su muerte, así también nosotros en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que ya el pecado debe haber sido muerto en nosotros. Este es el resultado de la resurrección, de tal manera que la muerte no podrá retenernos. Ya no tenemos lugar para el pecado. Tenemos una ciudadanía, tenemos un lugar, tenemos ya el pasaje, ya tenemos el boleto que nos ha dado Dios por su gracia. Ya ni este mundo, ni la carne, ni el pecado nos puede retener aquí. Nada nos va a retener. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Y según esa nueva identidad debemos vivir, debemos andar en nuestra vida. Los cristianos debemos abrazar y vivir los resultados de nuestra unión con Cristo. Miren lo que dice los versículos 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que, hermanos amados, Cristo murió una sola vez y para siempre. Ya no Él no va a volver a hacer el sacrificio, ya no es necesario. Constantemente el pecado quiere decirnos que fue en vano el sacrificio de Cristo y que Él tiene que volver a venir para hacer algo por nosotros. Pero no, hermano, ya Cristo hizo el sacrificio y fue una vez y para siempre. Ya nosotros tenemos una nueva vida. Ya los pecados han sido perdonados. Es importante que pensemos lo que somos en nuestra unión con Cristo. Es importante que pensemos en ello. ¿Qué somos ahora? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Somos redimidos. Pertenecemos al pueblo especial de Dios. Algo que no todo el mundo tiene. Es importante recordar que esta ceremonia del bautismo dice acerca de esta realidad, de esta nueva realidad. Es importante saber. En Cristo estamos unidos a Él por la fe y debido a esta unión hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. Eso es una realidad. Estamos vivos para Dios. No para vivir en nuestros deseos, en nuestros deleites, en los deleites de la carne, satisfaciendo el pecado. No, sino que estamos vivos para Él, para agradarle a Él constantemente, para dar gloria y alabanza a Él, para dar testimonio de que somos diferentes, que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Por tanto, la conclusión está en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos.
no reine ya el pecado, y tenemos que luchar constantemente con esto, hermanos. Todos tenemos que luchar constantemente contra el pecado. Ese ya no puede tener cabida en nuestro corazón, en nuestra vida. Ese no puede dominarnos y llevarnos siempre a desobedecer a Dios, sino que tiene que llevarnos a decirle no, esto no agrada a Dios. Tenemos que darle lugar a nuestro Señor en nuestro corazón. No dejemos que el pecado tome el trono de nuestro corazón. No dejemos. Cuando éste toma el trono de nuestro corazón, pues va a dominar nuestra vida. Y entonces van a surgir aquellas cosas que no agradan a Dios. Y podemos mencionar muchas de ellas. Incluso problemas en nuestra familia, problemas con nuestros hermanos, enojo, ira, entre otras cosas. Cuando le damos lugar, cabida al pecado de nuestra vida, pues hermano, todo va a ser un desastre. Entonces ya no vamos a estar agradando a Dios, sino que debemos estar agradando a otro. Aquel que quiere dominarnos, aquel que quiere destruirnos, aquel que quiere alejarnos de Dios. No dejemos que el pecado tome el trono de nuestro corazón. No dejemos que nos domine. Luchemos por eso. Luchemos incansablemente por eso, hermano. Es importante que guardemos bien nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: hemos de entender el uso diligente y constante de todos los medios santos que existen para preservar nuestra alma del pecado y mantener nuestra dulce y libre comunión con Dios. Proverbios 4:23. Vamos a leerlo. Entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando, hermanos, entendemos lo que somos ahora por Cristo, entonces vamos a andar confiadamente. Vamos a vivir, y si vivimos según el nuevo hombre, pues no vamos a tropezar, no vamos a caer. Pero si caemos o resbalamos, confiamos en que Dios escucha nuestra humillación, nuestra confesión, y Él nos perdona y nos levanta. Es importante además que pongamos nuestra vida al servicio de Dios, sirviéndola a Él y a su pueblo en amor. Y dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea que no solamente ante Dios, sino también ante los hermanos en amor. Que nuestros miembros estén presentados, estén puestos a favor de aquellos que nos rodean. Si hay que pedir perdón, pedir perdón. Si hay que humillarse, humillarse. Eso es lo que hizo Cristo en nuestro lugar. No tenía que hacerlo, sin embargo, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y todo aquel que hemos sido considerados, somos considerados hijos de Dios, pues tenemos que vivir de esta manera, mostrando un amor sincero, verdadero para con Dios, pero no solamente para con Dios, sino para con todo su pueblo, para con toda su iglesia, para con aquellos que también son nuestros hermanos, día tras día. Es mi deseo que Dios bendiga a los que han sido bautizados en el día de hoy. Es mi deseo que Dios bendiga a todos los que han sido bautizados en los años anteriores. Es mi deseo que Dios bendiga a los que serán bautizados próximamente. Y que Dios les guíe, y que Dios les ayude. Y que no solamente la familia marche en esa vida nueva, sino que toda la iglesia marchemos en esa nueva vida que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado por su gracia. Y termino con el versículo 14.
porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no puede dominarnos, ya no vivimos según la ley, sino que vivimos según la gracia de Dios. Vivimos según el favor de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Allí hace la obra la cual tú la has enviado. Gracias por lo que somos, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hoy andamos en vida nueva. Ayúdanos, Señor, a no darle cabida al pecado. Que el pecado no tome el trono de nuestro corazón, Señor, y nos domine, sino que seas tú, Señor, como Rey y Señor de nuestra vida, quien nos guíe, que nos domine, que nos controle, que tomes el control de nuestra vida. Ayúdanos a vivir según tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.